Gracias por estar con nosotros, compañeros y compañeras. Estoy muy feliz de poder iniciar la etapa 2 de la asignatura de literatura para preparatorias de la UAN. Ya me conocen, soy el maestro Homero y estoy muy feliz de estar con ustedes. Antes de continuar, ya saben lo que siempre solicito para empezar una etapa: que tengan su libro a la mano, su lápiz para ir contestando, que me dejen en los comentarios si hubo alguna duda, si algo de lo que dije no quedó claro, ahí pueden comentar y con gusto les responderé. Y bueno, por favor compártenselo a mis amigos, y si no están suscritos, suscríbanse y piquen en la campanita para que cuando subamos el siguiente repaso les avise, ¿ok? De esta manera, ¿cómo comienza la etapa 2? La etapa 2 comienza con un ejercicio que nos dice: subraya los elementos de la estructura narrativa. En toda la etapa 1 vimos los 3 géneros literarios, ya se lo saben, pueden checar el video si no les quedó claro. Y aquí lo que vamos a hacer es ver cuál es la estructura narrativa. Es decir, sabemos que las historias, que los géneros, específicamente el narrativo, de lo que se encarga es justamente de contarte una historia, pero mucho ojo si no lo habían visto, todas las historias, o cada vez estás con tu amigo y te está contando: oye, es que anoche fuimos a tal lugar. Bueno, todo eso tiene esta estructura. Los cuentos la tienen, las películas, las series, etc. ¿De qué estructura estamos hablando? Consta de 3 partes: parte 1, parte 2, parte 3. Este es el inicio y aquí termina. ¿Cómo se le llamará a esas 3 partes? Inicio, personajes, clímax; planteamiento, desarrollo y desenlace; introducción, prólogo y presentación; comienzo, secuencias y final. La respuesta es B, planteamiento, desarrollo y desenlace. Vamos a desglosar cada uno. Muy bien, primero sería planteamiento, vamos a ponerle P, desarrollo, en medio, y desde desenlace. Cada uno de estos cumple un propósito particular en la historia. Cuando se comienza tiene un planteamiento, es decir, en esta parte la historia te va a presentar a los personajes. Te va a decir quiénes son, cómo se llaman, si tienen familia, si no tienen familia, dónde viven, en qué lugar está situado, etc. Tanto al protagonista como al antagonista, o sea, al bueno y al malo, te va a dar todos esos datos. Luego, en el desarrollo, que es el 2, va a surgir un conflicto. Un conflicto que va a ser el bueno contra el malo, que quieren lo mismo, que uno quiere esto y el otro quiere lo contrario, etc. Esto pasa en el desarrollo. También en el desarrollo suele pasar que el bueno empieza a perder, como que el malo empieza a ganar, y todo esto desarrolla un desenlace, que es la parte antes de llegar al final. ¿Qué ocurre en el desenlace? Todos los secretos que nos habían revelado se revelan. Resulta que el bueno, si estaba vencido, revive y le gana al malo, etc. Esta estructura, cualquier película que piensen la tiene. Cualquiera, imagínense una, la que estén pensando. Sí, seguramente están pensando en Terrifier porque ahorita es muy famosa, pero puede ser cualquiera, ¿ok? Cualquiera tiene estos 3 elementos. De esta manera se resuelve este ejercicio. Apréndanselos bien: planteamiento, desarrollo y desenlace. En otros lugares le llaman diferente: inicio, desarrollo, conclusión, etc. Pero bueno, en la película que piensen va a ser, o a lo mejor estaban pensando en Wakanda Forever, que ya se estrena estos días. Entonces, así se resuelve este ejercicio. Y podemos pasar al número 2, la etapa 2. Es un pequeño texto de Herman Hesse y nos va a hacer preguntas sobre ello. Voy a leerlo rápidamente. Contaba yo 11 años y regresaba de la escuela en uno de esos días en los cuales el destino acecha en las esquinas, y en que a cada momento nos puede ocurrir algo. Es como si el desorden y el desequilibrio de nuestra alma se reflejaran en el mundo que nos rodea, deformándolo. El desasosiego y la angustia nos oprime y buscamos y hallamos sus causas fuera de nosotros. El mundo nos parece mal organizado y tropezamos por doquiera con obstáculos. Aquel era uno de esos días. Desde la mañana, aunque no había ocurrido en falta alguna, me atormentaba un sentimiento como de conciencia culpable, procedente quizá de los sueños nocturnos. Durante el desayuno creía advertir en los rasgos de mi padre una expresión de dolor y reproche. La leche estaba fría y desabrida. En la clase no me vi en apuros, pero todo me había parecido triste, inútil, desolador, despertando en mí una sensación de impotencia y desesperación que se había hecho familiar y que me sugería la idea de que en un tiempo sin término permaneceríamos constantemente pequeños e impotentes, prisioneros de esta estúpida y hedionda escuela. Toda la vida se me antojaba repugnante y contradictoria. Un texto muy interesante de Hesse, que se llama Alma de Niño. En ese link pueden encontrar el texto o búsquenlo. Con base en esta lectura, díganme a qué género y subgénero corresponde el texto anterior. Pregunta 1. ¿Qué tipo de ambiente se describe en el texto? Hemos visto que el género narrativo tiene varios ambientes. ¿Cuál de estos será? ¿Ambiente físico, social, psicológico o moderno? ¿Cuál es el que más se ve
en este texto. Recordemos, ambiente físico me va a dar descripciones de personas. Era alto, era moreno, amable, era esto, lo otro. Me estará dando rasgos físicos en el texto que acabamos de leer, o rasgos sociales. Me está diciendo toda la comunidad era alegre, le gustaba asistir a festivales. Psicológico, me está hablando de la psique de un personaje. Me está diciendo cómo era para él el hecho de vivir, qué pensaba. O moderno, que bueno, moderno no es un tipo de ambiente, entonces esta ya la descartamos. De los otros tres, ¿cuál es, compañeros? Muy sencillo, ¿verdad? Está hablando de un ambiente psicológico. Me está dando todo lo que el personaje piensa, su psicología, de qué manera funciona la psique del personaje. Eso es lo que hace un ambiente psicológico. No me describe una persona, no me describe una sociedad ni lugares. Me describe el interior del personaje. La siguiente pregunta nos dice qué tipo de narrador es. Testigo, omnisciente, protagonista o extradiegético. ¿Se acuerdan de los tipos de narradores? Hagamos un repaso. Narrador testigo es aquel que solamente ve y te describe lo que ve y listo. No sabe más allá, no sabe qué estás pensando, simplemente lo que ve. El narrador omnisciente todo lo sabe y te habla en tercera persona. El narrador protagonista te habla en primera persona. Él es el protagonista de la historia, él te cuenta lo que va haciendo, etc. O extradiegético es un narrador que nunca se ve y también habla en tercera persona. ¿Qué tipo de narrador es? Si prestamos atención al inicio de esta historia, miren, dice: contaba yo 11 años. Yo contaba, yo primera persona, por lo cual eso nos regresa a que es un personaje protagonista. Él te está contando su historia, lo que él vivía, lo que él sentía, etc. ¿Ok? Eso es según los tipos de narradores. La que sigue nos dice: completa la frase escribiendo el tipo de personaje que corresponde. Un personaje es aquel que aparece de manera ocasional en la obra. ¿Qué tipo de personaje, según lo que vieron en el curso y en su libro, es aquel que aparece de manera ocasional? Esa es la palabra. El personaje protagonista aparecerá ocasionalmente, o sea, de vez en cuando en la historia. El antagonista, el villano, ¿cómo se le llama a ese personaje? Se le llama, correcto, personaje incidental. Incidental, no me ocupo y lo escribí un poquito feo, pero incidental. Personaje incidental, aquel que aparece de vez en cuando. Piensen en una película, la que quieran, y va a haber personajes que nada más aparecen cuando el protagonista quiere llegar al aeropuerto. Bueno, sube un taxi y el taxista, sí me lleva tal. Y resulta que luego después en la cinta va caminando y otra vez se lo topa y le pita, ¿qué? Y tal cosa, ¿no? Y hasta ahí salió. Personajes que aparecen ocasionalmente, personajes incidentales. Ahora, compañeros, una vez respondido esto, podemos pasar al ejercicio 3 de la etapa 2, que nos dice: subraya a qué tiempo se refiere la siguiente frase. Las aventuras de Alonso Quijano ocurren en la España del siglo XVI. Y aquí vemos de Alonso Quijano y de Sancho, ¿no? Uno en su caballo, otro en su burro. ¿A qué refiere cuando mencionan la novela de Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote, que dice: las aventuras de Alonso Quijano ocurren en la España del siglo XVI? ¿A qué tiempo se refiere? Aquí estamos hablando completamente de elementos de narratología. O sea, en la narración el tiempo es histórico, tiempo circular, tiempo interno o tiempo externo. El hecho de que me diga que ocurren en España en ese siglo, ¿qué refiere? Hagamos un recuento. El tiempo circular, créanme que no pertenece a una denominación, entonces pues bueno, no puede ser. El tiempo interno de una historia, tiempo interno, es aquel que nos dice, por ejemplo, si ustedes leen el libro y dice, el día de hoy estuvo muy enfermo con gripe, al día siguiente amaneció mucho mejor. Ahí ya pasó un día en la historia. Bueno, ese día que pasó es el tiempo interno que está ocurriendo dentro de la historia. El externo tampoco existe la denominación, por lo tanto nos queda el tiempo histórico. El tiempo histórico de las historias es el marco en donde se sitúan. Recordemos que hay muchas historias, como la novela revolucionaria, que nos habla de épocas específicas del mundo. En el caso de la novela revolucionaria nos habla de la Revolución Mexicana, y ese sería su tiempo histórico. Todas las novelas y cuentos de esa época están en ese tiempo. Entonces, bueno, así se resuelve, compañeros y compañeras, el ejercicio número 3. Y hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Les agradezco muchísimo que se encuentren aquí, que estén prestando atención, que respondan. Por favor, suscríbanse y compartan. Suscríbanse al canal, hay más videos de más materias. De parte mía y de todo Prexum, nos vemos en la próxima.